Se podría venir la Tercera Guerra Mundial, el último anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre un ataque inminente y posible sobre Irán. Recordemos lo que ocurrió en junio del 2025 con la guerra de los 12 días. Y es importante poner en contexto esto, porque Donald Trump lanzó la advertencia, dijo que también le iba a dar 10 días de Irán en medio de negociaciones, conversaciones, y a las 48 horas atacó. Una nueva estrategia del presidente de los Estados Unidos frente a lo que podría considerarse o configurarse en el tablero geopolítico como una tercera guerra mundial, primero enfocado a nivel regional en el Medio Oriente, con actores principales, por ejemplo, como Israel. Ya en las últimas horas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, sobre todo este escenario que se está armando en este lugar, en este punto clave del globo, ha mencionado que si Irán decide atacarlos, ellos van a responder. Se aproxima algo realmente letal, con impacto económico y en todo sentido y en toda magnitud para todo el mundo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Donald Trump en las últimas horas. Presidente, ¿está usted considerando un ataque militar limitado para presionar a Irán para que acepte un acuerdo? Supongo que podría decir que sí, que lo estoy considerando. Usted lo acaba de escuchar en estos momentos, palabras claves donde realmente el terremoto geopolítico pues comienza a darse con diversas repercusiones. Donald Trump ha dicho que se acerca un ataque inminente contra Irán, y es que no se ha llegado a un acuerdo sobre el programa nuclear. Recordemos que esta guerra de los 12 días del pasado junio del 2025, pues el objetivo de los Estados Unidos era paralizar, frenar el enriquecimiento de uranio. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuáles serían esos escenarios? Quizás una invasión frente a Irán, lo descartamos. De pronto una presencia por parte de las tropas estadounidenses en territorio iraní, también. Parece ser que el mismo esquema se va a repetir, pero ahora con otra dimensión. Y estamos hablando de puntos claves militares, ataques focalizados, donde evidentemente se refina y se procesa y se enriquece este uranio. Y es que lo que quiere Donald Trump es frenar la posibilidad de que Irán tenga una bomba nuclear. Es la gran preocupación de los Estados Unidos y de sus aliados, y aquí entra un tema importantísimo, la seguridad global. ¿Cuáles van a ser las reacciones por parte de Europa, por parte de Asia y por parte también de algunos aliados claves en Medio Oriente? Y nos referimos, por ejemplo, pues a Israel. Esto está ocurriendo en estos momentos. De hecho, ha trascendido que podría haber un ataque en las próximas 48 horas. Estamos hablando quizás del fin de semana que se nos viene. Son trascendidos. Ir conociendo también el discurso y la lógica de Donald Trump, todo puede pasar. Hay que poner en contexto que los últimos ataques de los Estados Unidos sobre Irán, sobre centrales nucleares, estamos hablando de Isfahan, de Natanz, fueron focalizados, y también aquí lo que se esperaría sería la respuesta por parte de Irán, por parte de la República Islámica, que a través de los años, a través de estos 73 años, no ha querido dar concesiones en ningún aspecto sobre su programa nuclear, pero que ahora podría haber otra advertencia más que discursiva, pues tangible, de lo que puede ser un verdadero ataque de los Estados Unidos. Y por ese motivo ya hay un desplazamiento del Gerald Ford y también de los portaaviones. Estamos hablando de los aviones cisternas que se encargan también de alimentar de combustible a los aviones de combate. Todo un despliegue estratégico, táctico, que se está dando en estos momentos. Información que recibimos a esta hora es que ya el Gerald Ford se encuentra en el mar Mediterráneo. Entonces, muchísima atención, podría entrar por el canal de Suez y luego posicionarse estratégicamente en estos lugares precisamente para un ataque. Y paralelamente a ello, mucha atención con lo que está pasando entre Irán y Rusia. Maniobras militares tácticas en Omán. Y esto también genera pues un mensaje, ¿no?, para todo el mundo de cómo, digamos, se va dimensionando esta situación. Un viernes que quizás para un fin de semana podría complicarse. Vamos ahora con imágenes satelitales, importantísimo, y esto también está vinculado a lo que ya les estoy comentando. Han sido publicadas estas imágenes satelitales, lo van a ver ustedes,
Esto es algo ya corroborado. Muestran que Irán está reconstruyendo las instalaciones nucleares que fueron bombardeadas por Estados Unidos en junio del 2025, por ejemplo, Isfahan, Natanz, ¿no? Y que habrían sido desmantelados, ¿no? En un primer momento, pero parece ser que este programa nuclear seguía de la mano, seguía avanzando a pesar del golpe fortísimo que lanzó los Estados Unidos en esa oportunidad. En todo caso, Teherán avanza en esta recuperación y eso también se puede graficar en esas imágenes satelitales que compartimos con ustedes como una prueba fáctica de lo que viene pasando en estos momentos en Irán, sobre todo en unas partes más allá de Teherán, en el norte, en el sur, en esas centrales nucleares estratégicas donde pues Ali Khamenei sigue defendiendo su programa nuclear y también pues todos sus seguidores. Pero también hay que mencionar que dentro de Irán se han desencadenado protestas, revueltas que el régimen islámico ha tratado de frenar. Eso también es importante mencionar. Altas tensiones, en todo caso, entre Washington y Teherán en estos momentos, segunda ronda de negociaciones en Ginebra, que no llega con claridad, que no llega sobre propuestas sobre la mesa. Parece una larga espera de conversaciones, de algunos alcances, pero que no se ve un acuerdo final. Y en medio de estas negociaciones diplomáticas, donde hemos visto también a J.D. Vance, que es el hombre fuerte de Donald Trump, pues ahora queda el ángulo, pues el perfil militar que lo ha anunciado el propio presidente de los Estados Unidos en las últimas horas. Ahora vamos a continuación con el diálogo y la diplomacia. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación de Gobierno de España, estamos hablando de José Manuel Álvarez, ha apelado al diálogo y la diplomacia. Ahí están las repercusiones que les decía y llegan precisamente desde Europa. Vamos a escuchar. España cree que desde luego a través del uso de la fuerza no es la mejor forma de conseguir los objetivos que todos queremos. Todos queremos que Irán regrese a las mesas de negociación y que sea a través del diálogo y la diplomacia donde se puedan resolver situaciones tan importantes y tan graves como el dossier nuclear iraní. Nuestra posición con respecto a la represión del régimen iraní hacia su propia población ha sido muy clara. Nosotros hemos apoyado todas las sanciones en la Unión Europea, incluida la de incluir en la lista de grupos terroristas a la Guardia Revolucionaria. Exigimos al gobierno de Irán que cese la represión contra personas que lo que están solicitando es simplemente la más mínima y normal libertad, y lo están haciendo ejerciendo su derecho de manifestación pacífica. Que restablezca todo tipo de comunicaciones con el exterior. No es posible, no es aceptable estos cortes que hay de Internet y, por supuesto, las ejecuciones sumarias tienen que terminar, son una auténtica línea roja. Y nuestra solidaridad, desde luego, está con aquellos que lo único que solicitan son los derechos fundamentales más básicos, la libertad de expresión, la libertad de manifestación pacífica. Y esto es para todos los ciudadanos iraníes, pero yo pienso también muy especialmente en las mujeres iraníes, porque soy muy consciente de que para ellas es mucho más difícil y mucho más arriesgado solicitar esos derechos que para ellos. Y ahora en Radar 24 nos complace estar con Ramiro Escobar, internacionalista. Gracias, Ramiro, por esta entrevista. ¿Cómo te va, Carmen? Un gusto saludarte y de estar acá en Radar 24. Los anuncios o el pronunciamiento del presidente Donald Trump sobre ese ataque inminente sobre Irán, ¿qué nos hace recordar? ¿Esa guerra de 12 días será focalizado de esa magnitud? ¿Tú qué piensas? Sí, lo previsible es que no sea una guerra desatada, sino una guerra contenida, medida, debido, creo yo, a dos motivos, por lo menos, ¿no? Uno es que Trump quiere ganar puntos para las elecciones de medio término de noviembre, porque está con el marcador en contra. Entonces atacar Irán y provocar de alguna manera un quiebre del régimen o afectar más al régimen iraní, que por supuesto es una tiranía, es algo que le puede ayudar interiormente a levantar su imagen internacional. Pero si él se excede, si él no tiene logros o si provoca demasiados muertos en las ciudades iraníes, eso le va a jugar en contra. Y por otro lado, el propio Irán no tiene cómo responder a un ataque de esa naturaleza. Entonces, debido a que no tiene muchos aliados regionales, ¿no? Hezbollah en el Líbano, por ejemplo, está debilitado.
ya no cuenta con el apoyo de Siria. Entonces se vería como muy abusivo que ataque un país que no tiene para nada los mismos recursos que Estados Unidos y que sencillamente va a responder, pero a pesar de las palabras flamígeras, digamos, del ayatolá, no tiene mucha capacidad de responder. Entonces, es posible que si se produce un ataque, a pesar de que se han usado un preacuerdo entre los iraníes y los norteamericanos en torno al programa nuclear, ese ataque sea limitado, contenido, calculado para no afectar a Trump, ¿no? Ahora, Donald Trump se ha jactado de haber concluido, haber frenado 8 guerras. Dice que se viene la 9ª. ¿Qué tendríamos que decir al respecto, Ramiro? Mira, Carmen, entre las 8 guerras que Trump dice haber detenido o haber hecho que se llegue a la paz entre las partes, ¿no? Están, por ejemplo, la guerra entre la República Democrática del Congo y Ruanda, que no es exactamente una guerra entre los dos países. Es una incursión, o sea, no es una guerra declarada entre los dos países, sino es una incursión de tropas ruandesas en la República Democrática del Congo para explotar minerales, entre ellos el coltán, ¿no? Y eso no ha terminado, eso sigue. Además, hay grupos irregulares actuando en el terreno, mucha violencia, niños soldados, y ese conflicto no ha terminado, ¿no? El conflicto entre India y Pakistán, que él también lo levanta como su gran logro, tampoco ha terminado, tiene varias décadas, está suspendido, ¿no? Como el conflicto entre Tailandia y Camboya. Todo lo que él levanta como logros de su gestión son guerras que él ha logrado suspender. Incluso el acuerdo logrado entre Israel y Hamas está vulnerado por ataques de Israel sobre Cisjordania y sobre la propia Franja de Gaza, que han provocado muchos muertos. Entonces no es serio decir yo he terminado con estas guerras cuando siga habiendo muertos en el terreno, cuando son guerras que apenas se han suspendido porque no han llegado a un acuerdo de paz concreto, y si además ponemos en esta mesa de conversación y la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, que no termina, y que él anunció que iba a terminar en 24 horas y ya pasó por meses y sigue ahí. Y es triste porque cuando no terminan las guerras la gente sigue muriendo en el terreno, ¿no? Ramiro, ahora permíteme por favor regresar al tema de Irán, ¿no? Porque eso es muy importante, Sí. en el sentido de que siempre el argumento, y lo recuerdo muy bien por parte también de las comunicaciones oficiales, por parte de los Estados Unidos, por parte de Israel, que el argumento central de ese ataque era que la capacidad nuclear, es decir, el enriquecimiento de uranio, se había llegado ya a un tal nivel de que tenía las ojivas nucleares, que tenía ya la bomba nuclear. ¿Cómo podemos dar fe, o en todo caso, cómo podemos corroborar esta información cuando lo único que tenemos son versiones encontradas, ¿no? No sé si también ese punto de análisis, de hecho, nos lleva a una reflexión de lo que ahora podría pasar con un ataque inminente como lo ha anunciado Donald Trump. Mira, Carmen, hasta ahora no se tiene una comprobación total de que hay o que Irán está fabricando una bomba nuclear. Lo que sí se tiene es indicios de que tiene el material para fabricarla, pero ni siquiera la Organización Internacional de Energía Atómica ha dicho Irán tiene la bomba, ¿no? Lo que sí se ha registrado son resistencias a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas. Y si miramos a otro lado del escenario, por ejemplo, indicios, y hay cierta hipocresía por esto en el debate sobre la bomba nuclear, hay indicios muy serios de que Israel tiene bombas nucleares, ¿no? El propio Estados Unidos las tiene. Entonces, Irán ha demostrado poca permeabilidad para que inspeccione sus plantas nucleares, pero en la época del acuerdo con Obama, ¿no?, lograron, ¿no?, ser más anuentes con eso. Y como me dicen colegas, claro, cada vez que presionan Irán, en realidad aumentan las posibilidades de que Irán llegue a fabricar una bomba nuclear, porque la presión política y hasta militar, como estamos viendo, ¿no?, aumenta el deseo, la furia de los ayatolás para que hagan esto, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista esto está mal gestionado, porque Trump está poniendo en escena algo que dijo al comienzo de su mandato: no vamos a imponer la paz por la fuerza, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en acción, nada de negociaciones, diálogo, concesiones, sino la fuerza. Es contradictorio a la vez porque Estados Unidos e Irán están conversando en Omán
un país de la península arábiga, y se supone que habían llegado a un preacuerdo. Entonces no se explica bien en ese momento por qué Trump amenaza con atacar, ¿no? No hay mucha claridad qué es lo que han acordado tampoco, pero siempre es preferible un acuerdo para desactivar la amenaza nuclear a un ataque para presionar para que se desactive, ¿no? Ahora, Ramiro, importante lo que dices en el sentido también que hemos visto imágenes satelitales que se han difundido en las últimas horas de Natanz, de Asfaham. Estamos hablando de estas centrales nucleares que fueron supuestamente destruidos en junio del 2025. Entonces, hay una remodelación, hay una infraestructura alrededor, según estas imágenes, ¿no? A ver, entonces, ¿cuál es el discurso aquí? ¿Cuál sería esa verdad que se dijo en algún momento y de lo que ha pasado hasta estos instantes? Porque hasta donde sabemos y la comunidad internacional supo, hubo estos misiles Tomahawk que lograron penetrar hasta estas centrales nucleares. Entonces, ¿cómo entender lo que está pasando? Hay unas bombas especiales que tiene Estados Unidos que penetran en tierra. Y como las instalaciones nucleares iraníes, por seguridad, están en sitios subterráneos, se supone que la vez pasada destruyeron alguno. Pero nuevamente, como en Irán hay una nebulosa para enterarse de lo que ocurre, y acá es bien interesante, Carmen, ¿no? Porque cuando uno analiza estos temas, ¿no?, hay que tener en cuenta cómo es el juego mediático, ¿no? Estados Unidos va a decir oficialmente, Israel también, porque atacaron conjuntamente a Irán, que han destruido todo, que prácticamente está desactivado el programa nuclear. Y los ayatolas dicen lo contrario, no ha pasado nada, ¿no? ¿Dónde está la verdad? No lo sabemos. Lo que sí creo que es evidente es que el programa nuclear continúa, ¿no? Y que esas negociaciones que presuntamente están en curso todavía, ¿no?, podrían conducir a que Irán confirme algo que siempre dice, pero que tampoco se ha comprobado, que usa la energía nuclear para fines pacíficos, ¿no? Pero si lo presionan, obviamente va a tender a fabricar una bomba. Fíjate, solamente un dato, si me permite, ¿no? India y Pakistán, que están en un conflicto latente, que Trump dice que ha acabado el conflicto, también tienen bombas nucleares. Y eso, por ejemplo, es algo que no se comenta mucho y también es un riesgo regional en el Asia y también un riesgo mundial, ¿no? Y entonces, ¿por qué las tienen? Porque, claro, sienten que la amenaza de una guerra con la otra parte puede llegar a extremos incontrolables. Israel presuntamente también tiene bombas nucleares y nunca eso es objetado. Hasta hay un oficial israelí que ha contado que trabajó en una planta donde se estaba caminando hacia eso, por lo menos, y tampoco se ha objetado eso. Entonces, este es un juego de informaciones, un juego mediático, un juego de progresistas también, porque si realmente quieres acabar con el peligro nuclear, tendrías que pedirle a todos los países que tienen bombas nucleares o que están con la capacidad de fabricar bombas nucleares, ¿no? Israel tampoco ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, tampoco la India, tampoco Pakistán. Y presionan a Irán, yo creo que nadie debería tenerlos, debería eliminarse, es medio utópico eso, pero creo que hay que en ese debate ser serio y no apuntar a solamente asfixiar un país por intereses petroleros, por intereses geopolíticos y no ver todo el tablero del riesgo nuclear. Realmente muy interesante, Ramiro, lo que traes sobre la mesa en esa conversación. Hay que entender y luego también te vamos a invitar nuevamente para hacer una lista de estos países que ya tienen ojivas nucleares, que tienen capacidad nuclear y que no están en el foco de atención por parte de los Estados Unidos, porque la mayoría de ellos también son aliados. Un placer. El país que tiene más bombas nucleares, Carmen, es Rusia, ¿no? Exactamente. Heredadas de la Unión Soviética, un poquito más de Estados Unidos, pero las tiene, ¿no? Rusia, que ha estado haciendo ejercicios militares también en Omán, ¿no?, con Teherán, ¿no?, en las últimas horas. Muchas gracias, Ramiro, por esta conversación. Y los precios del petróleo han subido, han incrementado en los últimos 7 meses. Ha llegado al pico más alto, así también como el precio del oro. Esto en medio de las tensiones entre Washington y Teherán, que no llegan a un acuerdo sobre la capacidad nuclear de Teherán. También luego de anuncios por parte de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, de un ataque inminente en los próximos días sobre Irán y sobre estas centrales nucleares, tal como ocurrió en junio del 2025. El foco internacional, sin lugar
lugar a dudas genera también un remesón en la economía global por el estrecho de Hormuz, porque por este paso pues ingresa una gran cantidad de maquinaria, contenedores con el 20% del crudo, generando también un incremento en los precios a nivel mundial. Y también de otro lado, otro remesón, otro terremoto en la política económica de los Estados Unidos viene desde la Corte Suprema de ese país, porque prácticamente se tumbaron los aranceles de Donald Trump. Aranceles que le sirvió de mucho en este juego geopolítico por parte de los Estados Unidos para condicionar a países aliados, exaliados y también someterlos a una política arancelaria injusta, según muchos analistas. ¿Qué pasará? Estos aranceles quedan en un limbo. Esa es la gran pregunta. Y de otro lado, en medio también de esta situación de tensión entre Teherán y Washington, entra otro actor clave en este juego, China. ¿Cómo China podría favorecerse luego de esta situación que deja prácticamente a Donald Trump sin ningún tipo de argumento para seguir condicionando o negociando con estos países? ¿Qué pasará con esos aranceles y con todo lo que ha acumulado en ganancia en los Estados Unidos? Esa es también la otra gran interrogante. Y ahora en Radar 24 nos encontramos con Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias, señor Carlos, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por Los precios, muchas gracias. Los precios del petróleo han subido a sus niveles más altos y también nos hemos enterado que también el oro ha subido, ha incrementado su precio, y esto en medio de las tensiones entre Irán y los Estados Unidos. ¿Cómo entender cuál es su lectura al respecto y qué es lo que está pasando también en estos instantes? Bueno, lo que tenemos es una gran incertidumbre, ¿no? Y los precios de tanto el petróleo como del oro, el oro como activo de refugio, que básicamente cuando aumenta la inestabilidad internacional o se habla de riesgo de guerra, etcétera, entonces la gente siempre ha recurrido al oro, hay una presión alcista y ha vuelto a pasar los $5.000. Y en el caso del petróleo, obviamente, Irán es uno de los principales productores y cualquier problema que pueda haber en su cadena de suministro debido a un conflicto que pueda ocurrir con Estados Unidos puede cortar el flujo, disminuir la oferta, y eso, anticipándose a los mercados, lo que hacen es los precios se elevan. Los precios se elevaron por encima hasta al mediodía, por encima de los $70, que es un nivel alto para los que se han venido observando, pero ahora está en cerca de 66, ¿no? Entonces esto muestra la volatilidad, ¿no? Y lo que vemos es que a veces el gobierno norteamericano es como bastante confrontacional con sus declaraciones, pero después cuando las acciones no van de acuerdo con eso, los mercados tienden a estabilizarse. Y por otro lado, otro de los temas que creo yo que es bastante importante y que está asociado a la volatilidad es que ya nos estamos acostumbrando a la incertidumbre, ¿no? Los agentes económicos ya han incorporado eso dentro de su comportamiento. Entonces, cuando hay una declaración o algunas acciones por parte del gobierno norteamericano, bueno, al principio causaban bastante revuelo y después ya se ha ido incorporando en el comportamiento de los agentes en general, de los que toman decisiones de inversión o comprar commodities, y entonces vemos que hay pequeñas fluctuaciones y se podría disparar si es que en verdad acabamos con un conflicto, pero digamos lo que vamos a observar en estos días, si continúa esta escalada de declaraciones y amenazas, etcétera, es que el precio del petróleo va a ser bastante volátil, ¿no? Subidas intempestivas y después pueden haber caídas, y a eso es a lo que nos estamos acostumbrando durante este último año, no tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Exactamente, como en punto, de verdad. Es como que si ese factor ya sería integrado dentro pues, de algunos puntos claves o de riesgos, y que de esa forma también se pueda proteger, ¿no? Digamos, los lineamientos de la política exterior, y estamos hablando, como usted lo ha mencionado, del término local, pero también a nivel internacional. Interesante. Ahora, preguntarle sobre lo que podría pasar en el estrecho de Hormuz.
ejemplo, ¿no? Sobre el posible cierre si es que se da este ataque inminente por parte de los Estados Unidos, porque es por ahí donde pasa aproximadamente el 20%, al menos el 20% de todo el crudo y también otros tipos de productos, ¿no? Y eso impactaría a nivel global. ¿Cuál es su lectura al respecto? Si es que realmente el fin de semana, como se está mencionando, en las próximas 48 horas o en los próximos días habría este ataque, ¿cuál sería el efecto inmediato también al precio del petróleo? Creo que en principio el precio del petróleo se dispararía. Y creo que parte de eso tiene también que ver con los esfuerzos de la administración Trump de lograr aumentar la producción en Venezuela, ¿no? Pero eso no se va a dar en el corto plazo. También tienen reservas de petróleo que podrían sacar al mercado, pero digamos, lo que sí veríamos es un nivel de precios más alto, probablemente al principio los mercados sobre reaccionen y haya un incremento considerable. No me atrevería a dar un número, obviamente, pero sí un incremento considerable y después se estabilizaría en niveles más elevados mientras se ve la respuesta de otros socios o de otros países productores si es que aumentan las exportaciones o no. Ahora, al atacar un país musulmán, en donde, digamos, muchos de los productores de petróleo también son musulmanes, creo que al final el resultado va a depender de cómo estos otros productores reaccionen, ¿no? Si se sienten afectados también y expresan su solidaridad con Irán o continúan con sus negocios como hasta ahora, ¿no? Porque son países que necesitan de estos ingresos porque muchos de ellos la principal fuente de ingresos tanto del país como fiscales son la venta del petróleo. Entonces, al final creo que el resultado final va a depender de cómo reaccionen estos países, ¿no? Arabia Saudita, por ejemplo, que es un aliado de Estados Unidos, podría reaccionar incrementando un poco más la producción. Aunque su petróleo también sale por allí, pero si estuviera protegido de alguna manera o obtener otros sitios por donde pueda salir el petróleo, se podría normalizar. Pero en todo caso, sí esperaríamos con los ataques que haya combustibles más caros. Claro. Ahora, Carlos, vamos a entrar a este golpe histórico, ¿no? La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dado un duro golpe contra estos aranceles impuestos por Donald Trump. Prácticamente le está diciendo, en resumen, en sencillo, que son ilegales. ¿Cómo quedan estos aranceles? Porque le ha servido también una forma de condicionamiento a diversos países para que Estados Unidos pueda negociar y de una forma también, para muchos analistas, descarada o hasta abusiva. Claro, lo que estamos haciendo, lo que estamos observando es que le están quitando la principal arma que tenía el gobierno norteamericano para negociar con los países, ¿no? Y esto obviamente afecta a la credibilidad del presidente Trump porque ya no va a poder ejercer ese poder. Y obviamente hace que como mundo, digamos, si lo vemos como mundo, va a haber un regreso a lo que era la situación pre-aranceles, que era uno donde el comercio internacional estaba, digamos, fluyendo relativamente bien, ¿no? Después ha habido distintos cambios en la tendencia, pero lo que vemos nuevamente es inestabilidad, ¿no? Hace un año justamente el presidente Trump anunció este incremento de aranceles y hoy día se le quita esa potestad. Entonces, subieron en un momento, caen en otro momento, se le quita credibilidad y eso obviamente va a llevar a que, por ejemplo, se pueda, lo de Irán podría estar relacionado a esto de los aranceles, ¿no? Me quitan el arma del arancel, entonces lo que voy a hacer ahora es una intervención armada, ¿no? Entonces, creo que el ímpetu del presidente Trump por negociar o imponer sus condiciones no va a disminuir, pero bueno, le han quitado un arma que estaba utilizando ahora y probablemente se podría esperar un recrudecimiento o una escalada en cuanto a acciones de intervención más directas, ¿no? Que no es deseable tampoco, ¿no? Y la discusión también que hay es qué se va a hacer con todo lo que ya se ha recaudado, ¿no? Exacto, a eso quería ir, porque ¿qué es lo que va a pasar con todo lo avanzado y que le ha servido muy bien en toda esta plataforma que ha lanzado Donald Trump? Porque ha tenido muchos réditos a costa también de esta política y ese decreto por emergencia que ahora la Corte Suprema le dice no, ya no puedes utilizar esto y que al parecer todo queda en el limbo. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, recordemos que va a tener que reformular su política tributaria porque
el objetivo era reducir los impuestos a las empresas y personas y compensarlo con los ingresos por aranceles. Pero bueno, había varios estimados que decían que no iba a compensar los ingresos por aranceles, lo que iba a las reducciones que se plantean en el tema de los impuestos a empresas y personas. Entonces, esto creo que también le quita bastantes armas fiscales, y esto es un problema porque si se quitan la potestad de subir aranceles y por otro lado se disminuyen impuestos, el déficit fiscal de Estados Unidos, que no es pequeño, es la economía más grande del mundo y no es muy pequeño, va a llevar a que la deuda norteamericana siga creciendo, ¿no? Todavía está en niveles manejables, pero si sigue creciendo con una política que no tenga una contención y si encima vamos a ver que van a empezar experiencias bélicas, obviamente la demanda de gasto va a ser mayor y los déficits y la deuda va a seguir creciendo y eso, si crece demasiado y perdiera su calificación de riesgo, digamos que ya algunas clasificadoras han señalado que es bastante elevado el stock de deuda sobre el producto norteamericano y si se empieza a afectar la credibilidad de los bonos del Tesoro, bueno, eso sí sería un serio remesón para todas las finanzas internacionales. Claro que sí. Mi última pregunta, señor Carlos, hablando precisamente de estos aranceles, ¿no? Porque ha sido un factor indispensable de negociación por parte de Donald Trump y que hemos visto a nivel global del interés por parte de los Estados Unidos en estos minerales raros, ¿no? Y que eso también ha sido, digamos, como un punto de negociación, un punto de acuerdo para tratar de bajar estos aranceles y esto se ha visto en todo el globo. ¿Hay un impacto también en ese sentido? Claro, obviamente. Lo que estamos viendo ahora es una gran disputa entre China y Estados Unidos por el acceso a las tierras raras y más ampliamente a lo que se denominan los minerales críticos, ¿no? Que son tan importantes para la transición energética. Y definitivamente se está consiguiendo tener acceso a ciertos yacimientos o posibles desarrollos mineros relacionados a estos minerales a través de la política arancelaria, pero ahora ya no tiene que ofrecer, ¿no? Entonces esto creo que en ese sentido terminaría beneficiando a China, que es quien tiene hoy día la mayor parte de la producción de estos materiales que son tan críticos para el cambio tecnológico y la transición energética que estamos teniendo en el mundo, ¿no? Entonces, es un serio golpe por varios lados, ¿no? Y puede tener repercusiones globales en función de cómo reaccione el gobierno o la administración Trump. Y hasta aquí llegamos en Radar 24. Los esperamos en una próxima edición con lo mejor de la coyuntura internacional. Ya saben, pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Pueden activar la campanita, suscribirse, dar sus likes y también dejar sus comentarios. Y a propósito del anuncio de Donald Trump y este ataque inminente sobre Irán, le dejamos este interrogante. ¿Usted cree que en las próximas horas realmente va a ejecutar esa advertencia Donald Trump sobre lo que significa esa capacidad nuclear que ha ido acumulando Irán según la postura norteamericana? Bueno, hasta aquí los dejamos. Gracias por acompañarnos.